En lo profundo de la bahía de Cádiz, donde el sol se derramaba como miel sobre las aguas, un velero de 12 metros de eslora, el Nereida, esperaba. Sus velas, plegadas, parecían brazos ansiosos por abrazar el viento. Para Clara y Marcos, unas vacaciones así eran un sueño postergado, un anhelo tejido en las noches de insomnio de la ciudad. Ella, una arquitecta de precisión milimétrica, él, un historiador con la cabeza llena de mitos y leyendas. La idea de desconectar, de dejarse llevar por el vaivén del mar, era la promesa de un bálsamo para sus almas. El Nereida no era un barco nuevo, ni mucho menos. Su madera, curtida por innumerables travesías, crujía con una sabiduría antigua, y el salitre había tatuado sus superficies con patrones que recordaban a mapas invisibles. Habían optado por una travesía más íntima, solo ellos dos, sin tripulación. Querían la libertad absoluta, la inmersión total. El primer día fue pura euforia. El sol les doraba la piel mientras Marcos izaba la vela mayor con la destreza de un lobo de mar improvisado, y Clara, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, ajustaba las escotas. El Nereida se deslizó suavemente por las aguas turquesas, dejando atrás la costa como un recuerdo borroso. Se dirigían hacia una cala recóndita que Marcos había descubierto en antiguos mapas náuticos, un lugar que prometía ser un paraíso virgen, alejado del bullicio de la civilización. La brisa marina les acariciaba el rostro, llevando consigo el aroma salino y la promesa de aventuras. Por la tarde, anclaron en una pequeña ensenada. El agua era tan cristalina que podían ver los peces jugueteando entre las algas. Se zambulleron sin pensarlo 2 veces, riendo como niños, dejando que la sal les purificara el cuerpo y la mente. Después, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras imposibles, cenaron en la cubierta, con la única compañía del suave chapoteo de las olas contra el casco y el lejano canto de alguna gaviota. La luna, redonda y complaciente, les sirvió de farol. Todo era perfecto, idílico. Demasiado perfecto, quizás. El segundo día, una niebla densa y pegajosa los envolvió antes del amanecer, como una mortaja húmeda. No era una niebla normal, de esas que se disipan con los primeros rayos de sol. Esta era una niebla opaca, que no dejaba ver más allá de la proa del velero. El aire se volvió pesado, cargado de una humedad que se calaba hasta los huesos y un silencio espeso que ahogaba cualquier sonido. Ni el canto de las gaviotas, ni el murmullo de las olas. Nada. Marcos intentó arrancar el motor, pero solo obtuvo un sordo clic. Probó de nuevo, y de nuevo. Nada. El pánico, una serpiente fría, comenzó a deslizarse por su estómago. Clara, que hasta ese momento había mantenido la calma, sintió un nudo en la garganta. La brújula, un objeto tan fiable en tierra firme, ahora giraba sin control, como poseída por una mano invisible. No había forma de saber dónde estaban. Estaban perdidos. La niebla, en lugar de levantarse, parecía volverse más densa, más envolvente, casi como una entidad viva que los observaba. El Nereida, antes un refugio, comenzó a sentirse como una trampa flotante, a la deriva en un mar de incertidumbre. El silencio se rompió con un sonido. Al principio, apenas un murmullo, como el roce de seda sobre la madera. Luego, se hizo más nítido, más presente. Era un rasguño, proveniente de algún lugar bajo la cubierta. Marcos y Clara se miraron, sus ojos reflejando la misma pregunta. ¿Una rata? Imposible. Habían revisado el velero a fondo antes de zarpar. Marcos tomó una linterna y descendió por la escalerilla, la luz bailando nerviosamente en la oscuridad del camarote. Clara se quedó en la cubierta, el corazón latiéndole desbocado. El rasguño se detuvo cuando Marcos llegó abajo. Encendió la luz de la cabina principal. Nada. Solo el ordenado interior del velero. Sin embargo, un olor extraño, a humedad y algo más, algo antiguo, llenaba el aire. Cuando regresó a la cubierta, el rasguño volvió, más fuerte, más persistente, como si el sonido le siguiera. Esta vez, parecía venir de la parte trasera del barco, cerca del timón. La niebla seguía ahí, un velo impenetrable que los separaba del mundo. Los nervios se tensaban en el ambiente, y una sensación de claustrofobia se apoderaba de ellos. El mar, antes un aliado, se había convertido en un enemigo silencioso, y el Nereida, en un féretro flotante. El tercer día, la niebla persistía, inamovible, una cortina densa que ahogaba el horizonte. El aire se había vuelto aún más pesado,
cargado con el mismo olor a humedad y a algo indefinible, algo acre, que se les metía en la garganta y les irritaba las fosas nasales. Los víveres comenzaban a escasear, y la sed se volvía una compañera constante. El agua dulce, racionada, sabía a esperanza diluida. Clara intentó mantener la moral, recitando recetas que nunca cocinarían, hablando de planes futuros que parecían cada vez más lejanos. Pero la voz se le quebraba a cada intento, y sus ojos, enmarcados por ojeras profundas, no podían ocultar el miedo que la corroía. Marcos, por su parte, se había vuelto taciturno. Pasaba horas en silencio, mirando la nada a través de la niebla, su rostro surcado por una desesperación creciente. La falta de sueño y la incertidumbre los estaban consumiendo, carcomiendo su entereza. Los ruidos bajo la cubierta se intensificaron. Ya no eran solo rasguños. Ahora se oían arrastres, como si algo pesado se moviera por el suelo. Marcos se negó a bajar, su rostro pálido y sudoroso. «No hay nada ahí», susurró, pero sus ojos desmentían sus palabras. Clara, sin embargo, no pudo ignorarlo. La curiosidad, o quizás la necesidad de encontrar una explicación racional, la impulsó a descender. La linterna tembló en sus manos mientras bajaba los escalones. El olor era insoportable ahora, una mezcla de humedad y algo putrefacto, que le revolvió el estómago. La luz de la linterna se detuvo en el suelo de la cabina principal. Una mancha oscura y húmeda se extendía sobre la madera, con una forma irregular, como una sombra que se expandía. No era agua. Era de un color rojizo oscuro, casi negro, y Clara sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Intentó tocarla, pero algo la detuvo. Era viscosa, densa. Levantó la vista. En la pared, justo encima de la mancha, vio unas marcas de rasguños profundos, como si unas garras hubieran intentado abrirse paso a través de la madera. El pánico se apoderó de ella. No era una rata. Algo más estaba en el barco, algo que no debería estar. El cuarto día, la desesperación se había instalado en el Nereida como un pasajero más. La mancha en el suelo de la cabina había crecido, expandiéndose lentamente, y los rasguños en la pared se habían profundizado, como si una criatura invisible estuviera luchando por liberarse. El olor era insoportable, un hedor a muerte y humedad que impregnaba cada rincón del velero, haciendo que la respiración fuera una tortura. Marcos, que antes había sido el ancla de su cordura, ahora se había quebrado. Murmuraba sin cesar sobre el tiempo, sobre la futilidad de sus esfuerzos, sobre un destino ineludible. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, perdidos en la niebla que seguía envolviendo el barco. Clara, a pesar del terror que la invadía, intentaba mantenerse cuerda. Sabía que debían actuar, que la pasividad los llevaría a un final incierto. Intentó encender de nuevo el motor, con la esperanza de que, por algún milagro, pudiera arrancar. Pero el motor permaneció mudo, una carcasa inerte. Fue entonces cuando, revisando los cajones en busca de alguna herramienta, encontró un viejo diario de a bordo. Era del antiguo capitán del Nereida. Las páginas, amarillentas y desgastadas por el tiempo y el salitre, estaban escritas con una caligrafía temblorosa. Comenzó a leer, y un escalofrío la recorrió. El diario hablaba de una niebla similar, de un silencio que ahogaba el sonido del mar, de un olor acre y de rasguños invisibles. El último pasaje era el más aterrador. Siento que algo me observa desde las profundidades, algo que no pertenece a este mundo. Las sombras se alargan, y la cordura se desvanece como la tinta de este diario. No hay escapatoria. Está en el barco. Clara cerró el diario de golpe, el sudor frío perlaba su frente. Las palabras del capitán eran un eco de su propia pesadilla. El terror se intensificó, un terror que iba más allá de la simple supervivencia. Este era el miedo a lo desconocido, a lo que no se puede combatir. El quinto día amaneció con un silencio aún más profundo que los anteriores, si eso era posible. La niebla seguía siendo una presencia ominosa, y el Nereida parecía haberse hundido en un pozo de olvido. Marcos estaba en un estado catatónico, acurrucado en un rincón de la cubierta, susurrando incoherencias sobre las mareas y los monstruos marinos. Clara había perdido la noción del tiempo, sus sentidos embotados por el miedo y la falta de sueño. El hedor a putrefacción era tan intenso que apenas podía respirar sin sentir náuseas. Descendió de nuevo a la cabina, el diario del capitán en sus manos, buscando respuestas, algún atisbo de esperanza en las últimas páginas.
La mancha rojiza oscura ahora cubría gran parte del suelo y se extendía por la pared, como una extraña flora macabra. Los rasguños eran más profundos, más numerosos, y parecían vibrar con una energía propia. Mientras leía, la luz de la linterna parpadeó, y un susurro helado pareció recorrer la cabina. Las últimas palabras del diario eran casi ilegibles, garabatos desesperados que apenas formaban frases. La noche llega, las profundidades llaman, no soy yo, es él. Justo debajo de estas palabras, un dibujo tosco pero inquietante, una silueta alargada y sin forma definida, con algo que parecían garras o tentáculos, emergiendo de una oscuridad. De repente, un ruido sordo, un golpe seco, provino de la proa del velero. Clara se sobresaltó, el diario cayó de sus manos. La luz de la linterna se apagó, dejándola en la oscuridad más absoluta. Un escalofrío gélido le recorrió la médula. No podía ver nada, pero sentía una presencia, algo vasto y helado, que la envolvía. Escuchó un crujido de madera, un quejido agónico del Nereida. Intentó encender la linterna de nuevo, pero estaba muerta. El miedo la paralizó. Estaba sola, en la oscuridad, con eso en el barco. El sonido de un arrastre pesado se acercó, lento, deliberado. Sintió el aire volverse gélido, y el olor a putrefacción se intensificó, casi como si la criatura estuviera respirando cerca de ella. Un escalofrío helado le recorrió la nuca. Escuchó un gruñido bajo, gutural, y una risa seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. La risa se fue apagando, dando paso a un silencio aún más aterrador. De repente, la luz volvió. Clara vio la cabina, pero algo había cambiado. La mancha se había extendido por completo, y las garras ahora formaban una abertura, como una boca. Las palabras del capitán resonaron en su mente: está en el barco. Un tentáculo, oscuro y brillante, emergió de la abertura, palpando el aire con una lentitud que le heló la sangre. Un alarido escapó de su garganta, y corrió hacia la cubierta, dejando el diario y la linterna atrás, en la oscuridad de la cabina. Clara irrumpió en la cubierta, el aire le abrasaba los pulmones. La niebla seguía ahí, un muro blanco e implacable. Marcos seguía en su rincón, ajeno a la pesadilla que se desplegaba bajo cubierta. La mujer corrió hacia él, lo sacudió con fuerza, pero sus ojos permanecieron vacíos, su mente perdida en algún rincón oscuro. El velero se inclinó de repente, con un crujido doloroso, como si una mano gigantesca lo estuviera estrujando. El mástil, antes majestuoso, se dobló con un lamento prolongado. El Nereida, su refugio, ahora era un ataúd flotante, a punto de ser engullido por las profundidades. El sonido del arrastre volvió, más fuerte, más cercano. Podía escucharlo subiendo las escaleras, lento, pesado. El hedor a muerte y humedad se volvió insoportable, una bofetada nauseabunda. Clara se encogió, pegándose al borde de la cubierta, las manos arañando la madera, deseando hundirse en el mar antes que enfrentar lo que se arrastraba hacia ella. De repente, la niebla se abrió ligeramente, y Clara pudo ver algo. No era una criatura tangible en el sentido tradicional, sino una forma oscura, informe, que se retorcía y palpitaba en la bruma. Parecía una sombra líquida, hecha de la misma oscuridad de la niebla, con un brillo húmedo y escamoso. Las garras que habían rasgado la madera, ahora eran visibles, tentáculos sinuosos que se extendían y se contraían, buscando algo a lo que aferrarse. Su forma era amorfa, en constante cambio, como si estuviera hecha de las pesadillas más profundas. Un ojo, grande y opaco, emergió de la masa, mirándola con una intensidad que le perforó el alma. No era un ojo humano, ni animal. Era un abismo sin fondo, un pozo de vacío y desesperación. El sonido de un chapoteo, seguido de un gemido ahogado, rompió el silencio. Clara giró la cabeza con lentitud, el corazón congelado en el pecho. Marcos ya no estaba en su rincón. Solo quedaba el hueco donde había estado. Miró al agua. La superficie, apenas visible a través de la niebla, se ondulaba, y unas burbujas de aire subían lentamente. La criatura, ahora visible en la oscuridad, se arrastraba hacia ella, su sombra extendiéndose sobre la cubierta como una mancha de tinta viva. El velero se inclinó una vez más, con un crujido final. El Nereida se hundía. Clara sintió el frío del agua salada invadiéndola. El último pensamiento que cruzó su mente fue el de Marcos, y el abismo que lo había tragado. Las olas la envolvieron, y la oscuridad la reclamó. El Nereida,
con sus secretos y sus ocupantes, desapareció sin dejar rastro, engullido por el mar y la niebla. Días después, un pescador solitario que faenaba cerca de la costa de Cádiz, encontró un objeto a la deriva. Era un diario de a bordo, sus páginas hinchadas por el agua salada, la tinta corrida y apenas legible. Las últimas líneas, sin embargo, se distinguían con claridad. La niebla no es solo niebla. Es el velo entre mundos. Y lo que hay debajo, eso no es de aquí. El pescador lo arrojó de nuevo al mar, con un escalofrío que le recorrió el alma, y viró su barco de vuelta a la costa, con la promesa de no volver a esas aguas. El mar, en su inmensidad, guarda sus propios secretos, y a veces, los entrega a la superficie solo para recordar a los mortales la delgada línea que separa la realidad de la pesadilla. Y la niebla, la densa y silenciosa niebla, sigue siendo una advertencia flotante, un recordatorio de que no todo lo que se pierde en el mar, se ahoga por completo. Algunas cosas solo esperan su momento para volver a la superficie.